Hola a todos, sean bienvenidos a mi canal de YouTube Maris Lady Veloz. Hoy domingo, bueno, estoy grabando este video domingo, no sé cuándo Voy a esto un poquito para acá, cuándo lo suba porque estoy grabando mucho contenido porque en la semana se complica un poquito. Voy a hablar de un tema que pues ha sido tendencia en muchas ocasiones por el contexto de pandemia. Sin embargo, hay días en los cuales se resalta más, y me refiero al hecho del actual ministro de Salud Pública de RD, el doctor Plutarco Arias, quien es accionista y pues parte importante de la Unión Médica en Santiago, la provincia de Santiago. Para nadie es un secreto que en la política se maneja de la siguiente manera: hay posiciones públicas que se llenan por el hecho de favores ya sea de ser intermediario para establecer relaciones o por el hecho de inversión económica a la figura política de un candidato en un momento determinado, y pues que al tú hacer esa inversión tú esperas un beneficio si él mismo gana. El exministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, que la manera en que manejó la información fue muy cuestionada por el hecho de hacer ruedas de prensa todos los días para informar la cantidad de infectados, casos nuevos, fallecidos, defunciones nuevas, recuperados, tasa de positividad, de letalidad, cantidad de pruebas, etc. Yo y muchísima gente criticó esa manera pues de comunicar, porque era cansona honestamente, y pues él mismo se observaba cansado, aburrido. Al Luis Abinader ganar las elecciones el pasado 5 de julio, pues nuevo gabinete entra a calar en los estamentos públicos, y por ende igualmente el ministro de Salud Plutarco Arias, que pasa a ser el director de la entidad protagonista en el año 2020 por el COVID-19. Cuando ese señor empezó, se le abordó mucho de parte de la prensa por razón lógica. Y cónchale, uno veía como que el doctor pues era un poquito tímido, que no tenía esos manejos quizás con exactitud. Las ruedas de prensa ya no se hacían, aunque después se pusieron para un día, para los martes, que bueno, yo voy a ser honesta, yo soy muy honesta. Yo ni sé si esa rueda de prensa está actualmente, y si están gastando parte de logística y parte de dinero, porque pues nadie le presta atención, aunque me parece que ya no está realmente, porque la estrategia, como estaban descentralizando los datos, no funcionó, por eso no está. Veíamos la diferencia de que, por ejemplo, en la rueda de prensa del exministro de Salud, Sánchez Cárdenas, toda la prensa nacional tenía acceso a hacer una sola pregunta, que está bien, por cuestión de tiempo. En el caso de la estrategia implementada para este nuevo ministro, fue el hecho de que solo podían hacer las preguntas quienes estuvieran de manera física en el lugar donde se llevaba a cabo la rueda de prensa, poniendo así una limitación a los medios fuera de Santo Domingo, que está mal, porque el COVID-19 no solamente está en Santo Domingo, me parece a mí. Entonces, era error tras error, la presión de la prensa encima del ministro, error tras error, hasta que Luis Abinader tomó la decisión de formar un gabinete de salud que iba a ser coordinado por la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña. Raquel entró
Miren, me da risa, perdón, Raquel entró, pues uno la veía un poquito tímida, sin trayectoria política, pero es una mujer que pues ha demostrado tener decisión, firmeza, lo que le falta al ministro de Salud. Entonces, se forma el gabinete, se empiezan a tomar medidas en diferentes puntos de la pandemia y cada vez se le ve menos participación al ministro de Salud y más a Raquel Peña en la toma de decisiones de salud pública del país. Fueron tantas cosas, tantas metidas de pata, que después de conformado el gabinete, que hay que decir que algunos funcionarios del Ministerio de Salud Pública desinformaban porque decían barrabasadas que no eran decisiones ni informaciones oficiales. Al suceder esto y al estrés, el estrés de la personas estar en su máxima expresión, se tomó la decisión de que la única autorizada para dar informaciones oficiales era la coordinadora del Gabinete de Salud Pública, Raquel Peña, bajándole líneas al propio ministro de Salud Pública y concentrando la información. En ese sentido, uno esperaba que con la conformación de este gabinete la comunicación pues iba a ser más fluida, todo iba a ser un poquito más organizado, las decisiones iban a ser consensuadas, pero no. Ha sido tanto la improvisación, recordar como pues el 30 de diciembre del 2020 anunciaron un paquete de medidas que alteraron totalmente los planes que tenían muchas familias para despedir el año. Y lo anunciaron casi a las 11 de la mañana, pasado las 11 de la mañana del 30. Es decir, que el hecho de que una familia se trasladaba a la casa de la otra, que ir al supermercado, que hacer distintas compras, que viajar al interior del país, todo eso se ve afectado. Y eso causa estrés, sin lugar a dudas. Y yo me he dado cuenta, quizás en los pueblos no se nota tanto, quizás el toque de queda o las restricciones en horarios, libre de tránsito y demás, no estresa a un nivel tan alto como a los que residen en Santo Domingo, por el tema del tráfico, principalmente. Pero bien, ya eso es pasado. Hoy es 24 de enero. Yo estoy haciendo este video el 24 de enero del 2020. Y lamentablemente, la conclusión que yo saco del accionar, de la posición, del lugar que tiene el ministro de Salud en este gobierno, bueno, lo dice el título, que es un títere. Es un títere que no sé qué clase de trabajo hizo para que Luis Abinader fuera presidente, no sé qué tipo de favor se le debe, yo no lo sé, pero no se nota su trabajo, lamentablemente. Igualmente ha metido la pata muchísimo. Recordemos el caso de la ivermectina, esta pastilla que mucha gente la empezó a usar porque como prevención y hasta tratamiento para el COVID-19, tanto así que se estaba utilizando de una manera indiscriminada, y por tal motivo el Ministerio de Salud Pública lo que hizo fue que prohibió el uso de la misma como tratamiento. Entonces vemos al Torito, a Héctor Acosta, senador de Monseñor Noel, hacer un operativo médico y dar ivermectina con un tubo y 7 llaves, como se dice popularmente.
Entonces, ese es el factor 1. Luego que pasa eso, que todo el mundo se preguntaba acá, pero esto no estaba prohibido, se filtra, bueno, la persona tuvo intención de subirla, así que no se filtró, una receta médica del consultorio privado del ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, en la cual él recomienda ivermectina. Revuelve en redes sociales. La justificación que dio él mismo fue el hecho de que la ivermectina sí se puede usar de manera clínica, pero con el auspicio, el cuidado reglamentario médico. Está bien, es válido, realmente es válido. Otra metida de pata fue el hecho de la presencia del ministro de Salud Pública el sábado en el Play, en el Estadio Cibao en Santiago, cuando se pudo haber terminado la serie otoño-invernal, la final Gigantes versus Águila. Él estaba ahí con la excusa de que, bueno, si los Gigantes ganaban, que eran quienes tenían 3 juegos de los 4 que debieron ganar, él iba a entregar el trofeo. Yo me pregunto, óyeme, tú estás, o uno entiende que las medidas, que me imagino que tiene algún tipo de participación en el gabinete, estás coaccionando el hecho de que los miles de fanáticos puedan asistir al juego. Tú estás presente teniendo una justificación vana. Y digo vana para que no se malinterprete, porque, óyenme, no se entiende por qué el ministro de Salud debe estar ahí cuando hay un ministro de Deporte, que al final, cuando se jugó la final en el estadio Julián Javier, que ganaron efectivamente pues las Águilas Cibaeñas el torneo, quien entregó el trofeo, o uno de los que entregó el trofeo, fue el ministro de Deporte, como la lógica manda. Entonces, ese tipo de acciones lamentablemente les restan al ministro como figura política. El hecho de no ser locuaz con la prensa igualmente les resta, aunque le bajaron línea. Por eso no puede hablar ahora, pero lo puede haber hecho antes. Entonces, mi consejo, como ciudadana que tengo todo el derecho de emitir mi opinión, él debería renunciar, o lo deberían en su defecto cancelar, aunque me parece que no lo van a hacer por todos estos problemas que hay, y más que ese es un ministerio que pues está, es el principal atención ahora, más que va a empezar un proceso de vacunación próximamente aquí en República Dominicana. Muy triste. Son 2 extremos, yo le he dicho en varias ocasiones, el exministro Sánchez Cárdenas y el actual ministro Plutarco Arias son 2 extremos. Uno que hablaba demasiado y este que es un títere y no habla. Esto ha sido todo por hoy. Usted recuerde comentar, dar like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar sus comentarios aquí abajito. Y bueno, seguir viendo todo lo que tenemos en este canal. Muchísimas gracias. Yo soy Marislady Veloz. Bye bye.